Hora informativa, 12 meridiano. Buenas tardes, hoy es martes 14 de marzo de 2023, año 65 de la Revolución. Desde el 14 de marzo de 1992 celebran en Cuba el Día de la Prensa Cubana. En esta fecha, pero del año 1892, fue fundado por José Martí el periódico Patria, órgano del Partido Revolucionario Cubano y vocero de las ideas independentistas y de justicia enarboladas por el héroe nacional. De inmediato les presentamos nuestros titulares. Preparados electores en Marta Abreu para ejercer su voto. Efectuaron matutino especial Niños y Longevos en homenaje a mártires del 13 de marzo. Fomentan producción agropecuaria, brigadas FMC ANAP. Y rindieron tributo a José Martí, profesionales de la radio en Cruces. Los 5 colegios electorales habilitados en Marta Abreu para el ejercicio democrático del próximo 26 de marzo están listos para la prueba dinámica que este domingo acontecerá en todo el país. En el ejercicio serán comprobados los sistemas de comunicaciones, la documentación, los recursos materiales y la preparación de las autoridades electorales que desarrollarán el proceso. Desde hace varias semanas están publicadas en lugares visibles del asentamiento las fotos de las candidatas a diputadas por el municipio de Cruces, sus biografías y los listados de electores. Asimismo, las organizaciones comunitarias trabajan en el casa a casa, donde se entrega la citación oficial a los electores para que concurran temprano en la mañana del domingo día 26 a realizar la votación en el colegio correspondiente. Ya están seleccionados los pioneros que custodiarán las urnas durante toda la jornada electoral, donde se espera una masiva concurrencia de la población. Fue un reporte de Gladys Carrasco y Esteban Sosa Muñoz. Los Hermiñas, una miniindustria que apuesta por el desarrollo local. Los detalles en el siguiente reporte. Ubicada en tierras de la CCS Rafael Salgueiro, cerca de la zona de Potrerillo, en el municipio de Cruces, está la miniindustria Los Hermiñas. Mi nombre es Josué Hermiñas Fernández. Soy natural de aquí. Esto es una cosa familiar, heredero de mi papá, que lo dejó todo hecho aquí, y más o menos yo he continuado con la idea de él. Somos buenos productores del municipio, uno de los mejores. Entre tantas producciones, ¿cuál es el fuerte realmente de esta El fuerte familia? mío es el frijol y el maíz. Arroz con el secadero, tengo 3 secaderos. Garbanzo. Debo sembrar entre garbanzo y frijoles 40 quintales. Pero la seca los ha afectado mucho. El garbanzo se perdió por sequía. El agua muy lejos. Hemos bombeado agua 3 o 4 kilómetros para rescatar un poco de frijol. No perdí la semilla. Tengo un punto de venta en el municipio de Cruces, una placita. Voy a la feria a vender. Aquí se siembra pepino, ají y de todo. La miniindustria Los Hermiñas, creada para el procesamiento de conservas, pulpas y otros productos, propicia el encadenamiento productivo, ofrece empleo y ganancias económicas. Hace más de 2 años, esta pequeña empresa familiar inició sus primeras producciones con el empleo de fogones y hornos rústicos creados por el propio Josué Hermiñas, conocido en la zona por Pichi. Hoy en espera de un equipamiento técnico mucho más moderno y del mobiliario sanitario para la culminación de su miniindustria. Aún así, los Hermiñas no dejan de procesar frutas de sus tierras y de llevarle al pueblo los esperados granos que tanto necesita. En próximos espacios informativos estaremos ampliando el estado actual de la miniindustria y sus futuros proyectos a través de un reportaje elaborado por un grupo de periodistas de esta emisora. Para este espacio, Marlady Rodríguez Carrasco y Arlieri Romero Díaz. La información precisa y de actualidad. Noticiero de la Radio Crucense. Para estar siempre al día. La jornada matutina del 13 de marzo sirvió para que les rindieran homenaje a hechos históricos del glorioso proceso revolucionario de Cuba, ocurridos ese día, pero de 1957, el asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj por un grupo de jóvenes liderados por José Antonio Echeverría para derrocar a la tiranía de Fulgencio Batista. Según informó nuestra colaboradora Gladys Carrasco, la fecha fue recordada durante matutinos en la
escuela primaria Marta Abreu y la casa de los abuelos de dicho asentamiento. Con reseñas sobre la vida de José Antonio Echeverría y otros jóvenes revolucionarios que participaron en la acción, los niños y abuelos profundizaron acerca de la historia patria y mostraron el compromiso de ser fieles a su legado. A 66 años de aquel hecho, la juventud cubana mantiene firme el compromiso de defender la revolución por la que ellos lucharon. Fue un reporte de Esteban Sosa Muñoz. Nacionales. La necesidad de una mayor articulación entre las fuerzas de izquierda frente a la manipulación mediática fue resaltada por Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas, al inaugurar este lunes el segundo coloquio internacional Patria como parte de las jornadas por el Día de la Prensa Cubana. Destacó la importancia de una respuesta más eficaz ante calumnias, mentiras y distorsiones y aseguró que ya hemos colocado la batalla comunicacional en el lugar que corresponde. El reconocido intelectual cubano exhortó a pasar a la ofensiva en la colocación de nuestra agenda a la vez que se desmienten las manipulaciones. Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, informó que en el coloquio participan 58 invitados internacionales de 14 países y 120 profesionales de Cuba. No es un evento teórico, aunque haya personas de la academia. También participan influencers, tiktokers, youtubers. Es un encuentro de comunicación política, no para hacer diagnósticos, sino para buscar soluciones. Por su parte, Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, insistió en que no se trata solo de sembrar apoyo para Cuba, que tanto lo necesita, sino para todas las personas y organizaciones sujetas a la ofensiva mediática de la derecha. Ayudar a forjar un nuevo tipo de concertación es el propósito del encuentro, apuntó Ronquillo Bello, quien recordó la visión de Fidel sobre las posibilidades que habría Internet para quienes se luchan por un mundo distinto. El coloquio Patria puede llegar a ser la semilla para la gran cadena comunicacional del siglo XXI, concluyó el líder de los periodistas cubanos. Líder sindical de Estados Unidos rechaza bloqueo a Cuba. Los pormenores en tiempo real. Mantenga la sintonía. Desde el Centro Provincial de Pronósticos les ofrecemos el estado general del tiempo para las próximas horas en nuestra zona geográfica. La tarde cálida con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius. Durante la noche las temperaturas oscilarán entre los 22 y 25 grados. El viento soplará de componente sur durante todo el día, alcanzando velocidades en la tarde entre 10 y 25 kilómetros por hora superiores en rachas. El valor máximo pronosticado del índice ultravioleta para hoy es de 11, debiéndose proteger de esta radiación, sobre todo al mediodía. Tuvo mucho gusto en informarles desde el Grupo Provincial de Pronósticos, José Antonio Sarmiento. Las brigadas FMC ANAP desempeñan un gran rol en la producción. Incrementar los alimentos para la comunidad crucense es su mayor propósito. Las brigadas integradas por mujeres prestigian los quehaceres que tienen lugar en el campo crucense, pues le impregnan los valores necesarios para producir y obtener de la tierra los frutos deseados para la vida. Las agrupaciones propulsadas por la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños convierten las tareas en verdaderos ejemplos cuando sobresalen en la siembra y recolección de cosechas, la reforestación, la aplicación de la agroecología y la crianza de animales. Las brigadas FMC-ANA constituyen sustento del trabajo que se acomete en los frentes agropecuarios de la localidad, con compañeras multiplicadas en el esfuerzo diario para avanzar en la alimentación requerida tanto en cantidad como calidad. La incorporación de un nutrido número de féminas rurales a las diversas faenas en la geografía crucense reconoce los avances en la equiparación de género y el aporte femenino que no es segundo de nadie y que coadyuva al fortalecimiento del programa alimentario municipal. Fomentan producción agropecuaria brigadas FMC-ANA.
Noticias para este espacio en la voz de Jorge Jesús Fernández. La tierra es la fuente que genera la mayor riqueza de una nación. Genera el alimento, la vida. Ponerle empeño, creatividad e inteligencia al cultivo de la tierra es hoy una tarea vital. Que las mejores prácticas productivas hagan florecer la tierra en nuestros campos. 360 grados, un recorrido por el panorama internacional. El bloqueo mantenido hoy por Estados Unidos contra Cuba constituye un claro intento de revertir las conquistas del pueblo trabajador que tomó el poder en 1959. Así expresó el líder sindical Trey Smalls durante un encuentro celebrado en Nueva York. El presidente del Sindicato de Trabajadores de Amazon estimó que la persecución económica contra la mayor de las Antillas es ilegal y recordó que fue condenada por casi todos los países del mundo en Naciones Unidas. Según aseveró, todas las mentiras difundidas en torno a la nación caribeña se deben a que las grandes empresas y la Casa Blanca odian el ejemplo dado al resto de la humanidad por un estado pequeño. Durante su alocución, acontecida durante la Conferencia Internacional por la Normalización de Relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Smalls consideró además que la isla representa un baluarte para los movimientos obreros de todo el orbe. Las palabras del sindicalista se sumaron a otras que en el transcurso del evento pidieron el levantamiento del bloqueo que por más de 60 años impone Washington al pueblo cubano y su exclusión de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Justamente esos reclamos fueron los objetivos que motivaron la cita celebrada en la Universidad de Fordham con la asistencia de activistas, intelectuales y artistas del país anfitrión, Canadá, Puerto Rico y Cuba. Participantes como el cubano estadounidense y líder del movimiento solidario Puentes de Amor, Carlos Lazo, el académico William Leo Grande y el profesor August Nims se pronunciaron por la eliminación de cuanta política restrictiva afecte a la isla. Por su parte, el representante por Massachusetts, James McGovern, instó a sus compatriotas a diseñar iniciativas para luchar contra el bloqueo. McGovern consideró al cerco unilateral como la causa de todas las dificultades infligidas al pueblo cubano. A ella también acudieron miembros de la sociedad civil del territorio caribeño con una representación de la Federación de Mujeres Cubanas y del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. La actualidad noticiosa de Cruces, Cuba y el mundo puedes encontrarla en tiempo real. De inmediato les presentamos el testimonio del combatiente revolucionario Agustín Gómez García, quien aportó a la lucha del pueblo cubano y brindó su solidaridad en África. La revolución fue el resultado de una manifestación rebelde del pueblo ante siglos de explotación, analfabetismo y total desamparo. Así refiere Agustín Gómez García, hombre humilde de una familia campesina que desde muy niño sintió los golpes de la dictadura en Cuba. Había que dejar la escuela para poder ayudarle a mi mamá y a mi papá al sustento de la casa, porque no era fácil. Él es el único que trabajaba, mis hermanas eran pequeñas todavía, no podían hacer más nada, y fue así hasta que pudimos salir al frente de todo. La necesidad que había, el capitalismo es duro. A su avanzada edad, Agustín recuerda sus primeros acercamientos a la lucha contra aquel régimen de oprobio cuando ya se vislumbraba un fuerte movimiento rebelde en todo el país. Yo era muy pequeño, no sabía lo que era la revolución. Sí quemé caña sin miseria, mandado por el tío mío, que era comunista. 12 años tenía cuando eso. Llevaba cantinas de laja a los cortadores de caña, y el tío mío me daba una caja de cigarros y yo le echaba la punta del cigarro, una cabecita de fósforo, y cuando yo pasaba ya a las 15 o 20 minutos la candela atrás. Pero no tenía el conocimiento todavía. ¿Por qué yo lo hacía? No, era joven, analfabeto prácticamente. Y una vez en esta llegó la Guardia Rural al campo, que ya estaba la candela andando. Y cuando me vio que ¿y este muchacho? Dice un oficial, Bayona. ¿Y este muchacho qué hace aquí?
No, le dijeron los trabajadores, no, él es cantinero de nosotros. Pues mira, piérdete de aquí que te va a dar 4 planazos. Entonces acabé la escuela a la yegüita y me fui volando. Luego, otras acciones vendrían a complementar su actitud consciente de apoyo al movimiento 26 de julio y la revolución que se gestaba. El triunfo fue una gran esperanza para la familia de Agustín Gómez García y no vaciló el joven muchacho para incorporarse a diversas tareas. Me incorporo a la revolución, a la limpia del Cambrai. Cuando cogieron, yo salí, pero no me llevaron nunca. Me llevaron al aeropuerto de Santa Clara. Después seguí en el ejército. Tuve la lucha contra bandidos, atrás del bandido Barrio Ramírez, Tomás Angil y el nombrado Tondiqui, que hice las operaciones esas. Pero ahí ya viene la medalla mía de combatiente de lucha contra bandidos. Seguí en el ejército hasta los 5 años. A los 5 años me jubilé. Me citan para ir a cumplir misión a Angola. En 1996 cumple su primera misión en Angola durante 2 años y luego, en el 86, vuelve a esa nación africana donde enfrenta los duros momentos de la guerra. Y ahí vino la batalla de Cuito Cunaballe. En ese tiempo yo era caravanero de Menongue, para Cuito Cunaballe, muchas emboscadas que nos hicieron, muchos peligros que pasé. Vaya, no es fácil en un combate eso. Tiembla uno. Pero bueno, ya después, al momento, viene la tranquilidad en el sentido que ya se le quite el miedo. Ya uno lo que hace es a tratar de buscar la forma de donde viene el tiro y a tirar. Nunca había un tiro prácticamente, porque eran calibres largos, cañón y eso, que había que esconderse, pues si no, hasta que se termina la guerra de Cuito, me dan la medalla de Cuito Cunaballe. Agustín Gómez García es uno de los cerca de 1000 combatientes de la Revolución Cubana en Cruces. Desde el asentamiento poblacional de Marta Abreu sigue dando la batalla en defensa de la revolución y por un futuro mejor para todos los cubanos. Para este espacio fue un testimonio elaborado por Esteban Sosa Muñoz. Un soldado con clamor de libertad es la crónica que les proponemos antes del cierre. Quédese en tiempo real. En el estelar de Radio Cruces, Culturales. Los profesionales de la radio en Cruces rindieron tributo a José Martí por el Día de la Prensa Cubana. Profesionales de la radio rindieron tributo al héroe nacional de Cuba, José Martí, justo en el parque que lleva su nombre en Cruces, con motivo de conmemorarse este 14 de marzo, 131 años de la fundación del periódico Patria en 1982, de ahí que fuese escogida esta fecha para celebrar el Día de la Prensa Cubana. Frente a la estatua del apóstol fue depositada una ofrenda floral en representación de la delegación de base de la Unión de Periodistas de Cuba en Cruces, para luego proseguir con el acto político-cultural, evento que fue presidido por Diosmiley Llerena Suárez, miembro del Comité Provincial del Partido y su primera secretaria en la localidad, y por Dalemis Alonso Jiménez, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular. El espacio propició el reconocimiento a 3 radialistas con 18 años de labor en el medio y a las cuales les será otorgada la distinción Félix El Musa en el acto provincial. También fueron estimuladas Gladys Carrasco Ruiz y Disley Esponda Cardoso, ambas corresponsales voluntarias que sobresalen en el trabajo diario con la prensa en su misión de informar al pueblo sobre el acontecer local desde su comunidad y centro de trabajo. Los sucesos del 13 de marzo fueron recordados por pioneros de la escuela primaria de igual nombre en el territorio, quienes dramatizaron con elegancia y respeto una de las páginas más importantes de la historia de Cuba.
cada 14 de marzo constituye una nueva arrancada para el quehacer periodístico en todo el país. Pues al decir de Fidel Castro Ruz en el 5º Congreso, no todos los periodistas tienen que estar especializados, sino que necesitamos periodistas integrales, que deben saber hacer muchas cosas, muchas tareas y tener una cultura y preparación suficiente para enfrentar cualquier labor profesional. Y siempre apeló a la necesidad del conocimiento. Fueron estas algunas de las palabras citadas por Diosmiley Llerena Suárez, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Cruces, en los minutos finales del acto. Los periodistas de hoy necesitamos que también se dediquen a juntar, a vencer, a amar y a transmitir siempre la verdad. Estar pegadito al pueblo, pegadito también a la última noticia que sale para poder explicar. Porque es en ustedes donde se confía, porque son ustedes los que deben tener la primicia de cada una de las noticias. Y en este territorio ustedes juegan un papel importante. Por tanto, tienen que ser eminentemente martianos todos los días en la labor de crear. Yo creo que la misión del periodista hoy cubano sigue siendo la misma, la de seguir uniendo la revolución, la de seguir defendiendo la revolución y la de seguir siendo eminentemente revolucionarios, que atiendan los problemas económicos, que entiendan el porqué también de cada proceso. Y cuando revisaba también decía, bueno, pues Patria hoy también es la emisora de Cruz. Todos ustedes en su pedacito siguen haciendo Patria. Y sigan siendo entonces como a ti, seguir siendo más cultos para seguir siendo más libres. Profesionales de la radio en Cruces rindieron tributo a José Martí por el Día de la Prensa Cubana. Para este espacio, Arlieris Romero Díaz e Imelda Rivas Águila. De acuerdo a lo establecido por la Constitución... Una acción inaplazable en defensa de la vida y el... Ha llovido suficiente desde aquel 10 de diciembre de 1948. La prensa no es aprobación bondadosa o ira insultante, es proposición, estudio, examen y consejo. José Martí. 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana. Felicidades a todos los trabajadores del sector. A propósito de celebrarse el Día de la Prensa Cubana, escuchemos la reseña José Martí, un periodista cabal. Una de las facetas en la vida de José Martí fue la de periodista, labor que desarrolló con maestría. El periodismo de José Martí ha sido altamente elogiado por la crítica. Es reconocido por su prosa elegante, donde géneros como la crónica, la semblanza, el ensayo y el artículo de opinión adquieren una fuerza mayor, convirtiéndolo en paradigma del quehacer periodístico de habla hispana. Martí se vinculó al ejercicio del periodismo siendo un adolescente. Solo tenía 16 años cuando publicó sus primeros trabajos en un periódico creado por él y su amigo Fermín Valdés Domínguez, El Diablo Cojuelo, periódico de efímera duración. Apenas habían transcurrido 9 días de la aparición del Diablo Cojuelo, cuando vuelve a la carga con un nuevo periódico, La Patria Libre, este de mayor formato que el anterior, con más páginas y mejor papel. En esta ocasión acompañado no solo por Fermín, sino también por el maestro de ambos, Rafael María de Mendive, y el abogado Cristóbal Madán. Luego de ser condenado a presidio y deportado a España, Martí desarrolla una fecunda labor periodística en la tierra de Cervantes, pero fue en México donde sobresalió por sus excepcionales dotes en esta profesión. En la tierra azteca colaboró con la revista Universal, redactando crónicas parlamentarias, críticas de teatro, crítica de arte y los boletines que firmaba con el seudónimo de Orestes. Sobresalieron también sus colaboraciones en la revista El Socialista. Ya en Estados Unidos el periodismo martiano llega a la cúspide de su madurez. A José Martí le correspondió inaugurar la corresponsalía extranjera, lo que explica sus numerosas colaboraciones con los mejores diarios de toda la América hispana. La etapa más fecunda e intensa de su actividad como periodista ocurrió tras su llegada a Nueva York, en enero de 1880, después de su segunda deportación a España. Allí publicó bellas crónicas en la revista de Tour, destacándose las que reseñaban la vida norteamericana. También redactó artículos sobre los pintores expresionistas, que llegaron a causar admiración. En estas páginas Martí mostró un amplio conocimiento artístico, así como sensibilidad y capacidad crítica. Nuestro héroe nacional dejó una medular huella de su cultura e ideas en las más renombradas publicaciones de la época. En los días de entrega total a los preparativos de la lucha por la independencia de Cuba, fundó Patria, periódico que sirvió como vocero de la emigración cubana y como vía eficaz para intensificar la campaña de propaganda revolucionaria a favor de la lucha por la independencia de Cuba. En el primer número de Patria apareció un artículo suyo titulado Nuestras Ideas, en el que detalla los objetivos de la publicación y enfatiza: para juntar y amar, y para vivir en la pasión de la verdad,
nace este periódico. Fueron la excelsa pluma y el genio político y literario de José Martí Pérez los que dieron la vida a Patria, como un soldado de la libertad. No es casual que el Día de la Prensa Cubana se celebre el 14 de marzo, el mismo día de la fundación del periódico Patria en 1892, ni que el principal premio por la obra de la vida en nuestro país tenga el nombre del apóstol. Indudablemente, Martí fue un periodista total, alguien que sigue siendo un referente para las actuales generaciones de profesionales de la prensa, por su dimensión de ética y dignidad, por su capacidad para argumentar, enamorar y convencer, por la facilidad con que lograba la mezcla de belleza, análisis y profundidad. Escuchó la reseña José Martí, un periodista cabal, elaborada por Imelda Rivas Águila, con la realización artística de Yulieski González Montalvo. Del deporte. La vivienda del destacado pelotero crucense Luis Vicente Mateo Terry, situada en la calle Caridad del Consejo Popular Las Nubes, recibió la pegatina que la identifica como de un integrante de las selecciones Cuba. En emotivo encuentro realizado en dicha morada, fueron distinguidos sus padres por tener un hijo disciplinado y con aportes sustanciales al desarrollo del béisbol cubano. Con la presencia de las autoridades políticas y gubernamentales de la localidad, de las organizaciones de masas y vecinos del barrio, la familia Mateo Terry fue exaltada como un ejemplo a continuar cuando se ponen bien en alto las 4 letras de Cuba en eventos nacionales e internacionales. Deportivas, para este espacio en la voz de Jorge Jesús Fernández. Un soldado con clamor de libertad, la crónica que les presentamos a continuación. Los pasos de hombres humildes, forjados por la unión y el entusiasmo, con las entrañas de la tierra donde se nace en las manos, prodigaron la magna obra. La decisión pintada de colores patrios y el alma en vilo, en espera del suceso mayor, explotaron de luz mañanera con la salida de aquel periódico de pueblo bendito, hecho a la medida de los que saben amar, crear y luchar por el bien de los seres humanos. Las miradas cruzadas por la emoción y el deber despierto y trepidante señalaban al ilustre nombre, Patria, como las 2 alas de la misma ave de la independencia, reunidos un puñado de cubanos con los hijos del hermano Borinquen, dieron cuerpo al vehículo propagandístico por excelencia para desatar la contienda gloriosa en los maniguales isleños con el desvelo sin par y la fragua en su pensamiento de un genio superior como el del apóstol José Martí. La patria de los intensos dolores, subyugada y sumisa en el sufrimiento por los azotes de un coloniaje de odio, era lanzada en soporte de papel para amarrar y conquistar las conciencias y los ímpetus, para anudar al veterano curtido en la pelea y adornado de orgullosas cicatrices, con el joven imberbe deseoso de hacer resplandecer su machete en la ruda porfía. Patria fue un canto a la vida y un canto a la muerte, para llegar con palabras precisas y de aliento a sus lectores más audaces, para sembrarlas en los lugares donde se les abrían espacios a los héroes, a los que transformados en mártires inspiraban el desencadenamiento de la campaña, a todos los cubanos dignos que en un buque o una barcaza desembarcarían en las amadas costas para proclamar en la unanimidad viva Cuba libre. Más de un centenar de años hablan del valor supremo de aquellas tiradas únicas, insuperables, volcánicas. Nadie se quedaría sin abrazar o darle abrigo a las letras restallantes que combinaban a ponerse las espuelas y el traje de mambí para levantar el florón de la libertad. Con Patria arrancó de nuevo y con más bríos el coraje de los hombres y la belleza templaria de las mujeres, que lo hicieron familiar, consecuente, diario y bravío, porque como soldado de las ideas dejó escrito de manera patente que solo era necesario escuchar una voz, la del combate. Con la realización artística de Yulieski González Montalvo, escucharon la crónica Patria, un soldado con clamor de libertad, en la voz de Jorge Jesús Fernández.
Al cierre de la emisión reiteramos los titulares. Listos electores en Marta Abreu para ejercer su voto este 26. Realizaron matutino especial Niños y Longevos en homenaje a mártires del 13 de marzo. Promueven brigadas FMC ANAP la producción agropecuaria. Y efectuaron acto por el Día de la Prensa Profesionales de la Radio en Cruce. Así ponemos punto final al noticiero municipal de radio. Laboramos con mucho gusto en la realización Yulieski González Montalvo, en la dirección artística Esteban Sosa Muñoz. La redacción periodística fue labor de Taimí Ortiz Mora. En la locución, Odalis Ramírez Guanche y Aldenis Rodríguez Valdés. Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Tengan muy buenas tardes.